Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Aries, a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes para que tengas en cuenta. Aries, en el trabajo, los obstáculos que te pusieron en su momento comienzan a superarse. Pero debes de tener cuidado, Aries, con lo nuevo que firmas. Dicen, debes de tener cuidado con lo nuevo que firmas, puesto que no sería lo que se pacte en un principio. Aries, que no estáis trabajando. Te veo la oportunidad de trabajar en un lugar donde no hay una formalidad. Ten cuidado. Ten cuidado porque puede ser que hagas el trabajo gratis. Mucho cuidado ahí, Aries. Aries, que tenéis un negocio, estás dudando mucho sobre qué camino coger, ¿no? En tu negocio. Y incluso estás dudando en qué momento se ha torcido o por quién se ha torcido esta estabilidad, ¿no? que tenías en tu negocio. No van a haber las mismas entradas de dinero, pero tampoco va a haber una gran salida de dinero. O sea, eso yo quiero que lo tengas en cuenta, Aries. Vamos a seguimos con tu economía, Aries. Vamos a ver cómo va a estar tu economía. Aries y tu economía. Vas a firmar algo importante que tiene que ver con un lugar de fuera. Aries, que estáis esperando la resolución de juicio o de temas que están relacionados con la salud. Llega la solución de esto, se termina esa etapa, o sea que tú a partir de aquí recibirías algo que es tuyo, un dinero que es tuyo, Aries. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Aries. El tema sentimental, vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Hay muchas situaciones que, bueno, pero esto ya me sale en pasado, que nos sentimos un poquito que se nos venían grandes, ¿no? Esto tiene que ver con una persona en concreto. Esta situación viviste una relación oculta o una mentira, ¿no? Así lo dicen. Pero se acabó esa lucha, ¿no? Entonces tú ahora mismo, Aries, podrías estar perfectamente en otra etapa. Es cierto que te veo un poquito con una coraza, ¿no? Como muy a la defensiva también. Hacia otras personas, Aries, pero esto también tiene que ver con lo que tú has vivido. O sea, ahora mismo tú estás mirando por ti, no dejas que nadie se acerque a tu vida para desestabilizarla. Toda persona que se acerque a tu vida, dicen que tú la vas a percibir como algo que te pueda desestabilizar, persona a nivel emocional, Aries. Entonces tú ahora mismo, yo te diría, te veo muy centrado en otros asuntos y no tienes esa mentalidad puesta en lo que es en lo sentimental. Yo también tengo que decir, mira, Aries, si estás preparando un proyecto o vas a hacer movimientos relacionados con lo laboral, es cierto que aquí aparece una persona, pero esta persona, Aries, se le nota mucho que va a lo que va. O sea, que es algo muy palpable y no creo que tú entres en ese juego. Aparte de que es una persona que te va a dar a demostrar que es interesado o interesada en algún aspecto, Aries. O sea, que esta persona que se acerca a ti por la vía laboral no sería la persona importante, ¿bien? Como por así decirlo. Vamos a ver qué más, Aries. Solteros.
Con el pasado ya está todo roto, ya está terminado. Así se me simboliza. Si tienes algún cambio en mente, hazlo. Dicen, hazlo y renuévate de energías, Aries. Renuévate. La persona que se acercará a tu vida es alguien con fuerza, que llega con mucha fuerza a tu vida, pero esta persona es la que te digo, esta primera persona que es un poco mayor que tú, es la que te digo que te va a ofrecer una relación oculta. Independientemente caigas o no caigas en esta historia, yo me voy a quedar con lo importante. Y esta persona en concreto no es la importante. La importante tiene que venir después, Aries. Tendrá que llegar después, más adelante. Bien, entonces no estamos ante la persona importante. La persona importante de tu vida no ha llegado aún. Dicen que llega de un lugar de fuera, que posiblemente tú hagas cambios en tu vida y que conozcas a esta persona, a la importante. Pero no ahora. Ahora lo que viene es un pasatiempo, como yo digo, un quitapenas. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a continuar. Estás muy centrado en tu interior y en tu estabilidad, Aries. Es que yo no veo que tú le vayas a dejar la puerta abierta a esta persona que se acerca. Es que sale clarísimo. En el momento que te des cuenta de las intenciones de esta persona, tú frenarás eso rápidamente. Así que tendrás que esperar a que llegue la persona importante, aunque creo que para ti no es una espera desesperada a día de hoy. Bien, estás bien como estás puesto... poniendo tu energía y tu fuerza en otras cosas, y no te veo ni interesado ni interesada en tener una relación estable ahora mismo, Aries, habrá que esperar. Ya sabéis que estas tiradas cambian, las energías cambian, así que vamos a esperar un poquito a ver qué pasa más adelante. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar el mensaje especial del amor. Cuando termine con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries casados, en convivencia y novios. Hay una lucha aquí, Hay una lucha. Alguien intenta meterse en vuestra relación, es lo que yo veo aquí. Que siempre no. Hay una persona que está traicionando y que se está intentando meter en tu relación. Aries, demasiadas personas aquí, unas relaciones de 2. A partir de 3 es multitud. Tendrás el triunfo en todo esto, eso sale clarísimo, Aries, pero todavía queda una lucha aquí y que finalmente, mira, aquí dicen finalmente en tu relación habrá esa formalidad, ¿no? Aquí hay alguien que es el que lleva o la que lleva el control en esta historia, y es una persona con un instinto maternal, ¿no? Entonces el síndrome del nido vacío pues lo lleva mal, bastante mal. Es una persona que no es de fiar, si te lo digo, Aries. No es una persona de fiar. Vamos a ver qué más. Vamos a continuar, mi queridísimo Aries. Aries, casados, en convivencia y novios. Todo lo que tenga que salir a la luz, ten por seguro que va a salir. Todo lo que se tenga que descubrir, se va a descubrir. También te digo que se están tapando ciertas cosas por no discutir, por no romper la relación. Y este tipo de cosas que se están tapando tiene que ver con una persona joven. Esto es aparte, uno de los dos se verá en la obligación de cortar con una situación del pasado para poder avanzar en esta relación. La familia pone obstáculos y esta persona del pasado también. O sea que estáis al completo, Aries, estáis al completo. Pero también te digo que esta relación a día de hoy no se va a romper. Lo que va a haber más adelante
es un cambio rotundo y positivo en esta historia, que es lo que hace falta. Bien, demasiadas cosas en contra, y no es solo de un mismo punto, sino de varios puntos, de personas diferentes. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos con todo este movimiento que hay un poco negativo. Vamos a ver. Vosotros vais a seguir adelante. De hecho, hay una formalidad entre vosotros. Esa formalidad, la seria, te digo que se daría a finales de este año. Esa formalidad. Se está pasando mal interiormente. Pero también te digo que aquí hay algo importante, y es que son sentimientos. Hay sentimientos, lo que pasa que hay una de las partes, o tú o tu pareja, que es el que o la que lo pasa peor, porque aparte de no demostrar sentimientos, no puede demostrarlos, es la persona que le están comiendo la cabeza. Entonces está peor todavía, porque le están comiendo la cabeza, quiere estar contigo y no sabe cómo actuar. Tampoco tiene el valor de poner cada uno en su sitio, también te lo voy a decir. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios. Si seguimos luchando tendremos una recompensa en esta historia, sale clarísimamente, dicen tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, porque todo se va a poner en su sitio, cada uno quedará en el lugar que deba de estar. Aries, confía en la persona que tienes al lado. No tiene valor hacer las cosas de otra forma. Eso es lo que dicen, confía en esta persona. Lo único que le falla es la falta de valor para enfrentar a alguien o para decir las cosas como son, ¿no? Vamos a seguir, Aries. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Aries, te dice: ¿quién te puede decir a ti si te va a ir bien o te va a ir mal en un sitio o con una persona? Eso lo tienes que descubrir tú. Y si no arriesgas, no sabrás. Nunca. Además, te quedará la espinita de ¿y si hubiera salido bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, con la salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a seguir. ¡Uy! ¿Cómo están las cartas hoy? Con la salud, Aries. Debes de tener cuidado, Aries, con las caídas, ¿eh? Cuidado con eso. Por todo lo demás, dicen, gozarás de buena salud, pero debes de prestarle atención a los dolores de cabeza. Puede ser un poquito de migraña, ¿eh, Aries? Vamos a seguir con ese mensaje general que te quiero dar, Aries. Búscale el lado positivo a todas las cosas, Aries. Verás que lo verás todo de otra forma. También dicen, te hablan de un ser querido tuyo, un hombre. Es un hombre muy cercano a ti. Dice que te manda mensajes y te dice que creas en ti mismo y que busques tus puntos fuertes, tus fortalezas. Aries, te tengo que dar un número y te quiero dar un número. Te voy a dar el número 10 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper especial para ti. O si lo prefieres, como siempre te digo, puedes utilizarlo como número de la suerte, Aries. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.